Y bueno, vamos a continuar con Jesucristo es nuestra meta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. En esta mañana respiramos tu vida, respiramos abundancia de palabra. Señor, que esa palabra sea viva en cada uno de nuestros corazones y pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, la iluminación para que nos dé entendimiento y seamos sabios para llevarlo a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo es nuestra meta. Definitivamente nosotros necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo. De Cristo es donde deben de partir todos los principios y las soluciones a nuestra propia vida. Ayer en la noche estamos hablando de Jesucristo nuestra meta, tomando Hebreos capítulo 12, y nada más voy a mencionar el verso 1 y 2 porque no voy a poder repetir todo. Y dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como vimos aquí, San Pablo está usando la figura de un corredor. Como cristianos empezamos a correr la carrera cristiana, la carrera de fe, desde que nacimos de Dios. Y dice allí que tenemos tan grande nube de testigos. Como ya lo vimos, fuimos a una antesala que es Hebreos 11, donde nos habla todos los héroes de la fe, todo lo que ellos vivieron, todo lo que padecieron. Sin embargo, no recibieron lo prometido. Desde aquel tiempo se esperaba que regresara Cristo, pero muchos no lo alcanzaron a ver. Pero muchos de ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio, renunciando a su posición, a su nombre, a la sabiduría de este mundo, a ser maltratados, otros aserrados, otros echados a los leones. Y ahí tenemos a los héroes de la fe, los testigos que nos están invitando a nosotros a que los observemos, que nos demos cuenta que correr la carrera no es fácil. Se necesita a Cristo. Se necesita poner nuestros ojos bien fijos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, para poder correr esta carrera legítimamente. Y nos damos cuenta que en la carrera vienen muchos obstáculos. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El corredor en lo natural está corriendo, pero no puede correr cargado. Tiene que aligerar su carrera, tiene que correr conforme a las reglas, quitando todo peso, todo aquello que le pudiera impedir correr la carrera. Y dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado asedia por todos lados, delante, detrás, nos rodea. Está la tentación. Y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Él es nuestra meta. Puestos los ojos en Jesús. No podemos poner los ojos en las personas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí en la carrera, puestos los ojos en Cristo, mi meta es Cristo. De Cristo va a partir todo. De Cristo va a partir todas las doctrinas. De Cristo va a partir todos los principios que yo necesito para la formación de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia. De pronto, como dijimos, encontramos este letrero donde dice: fija tus ojos en Cristo. Letrero número 1 en la carrera. Número 2, resiste. Cuando está hablando, corre la carrera con paciencia, resiste, aguanta. Porque llega un momento que empiezas tú a correr a tu carrera, pero conforme a tus reglas, y te das cuenta que te estás muriendo, que te estás
desesperando. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos corriendo conforme a las reglas, conforme a los principios, y empezamos a correr en nuestra propia fuerza. Así es que dice, resiste. Observa a Jesús, lo que nos decía Hebreos, para que, fíjate lo que Él hizo por nosotros, fíjate lo que padeció, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, ánimo en la prueba. Encontramos ese otro letrero dentro de la carrera que dice, ánimo, ánimo, pon tus ojos en la meta. Pon tus ojos en Cristo, no desvíes tu mirada ni a la derecha ni a la izquierda. Y tenemos otros puntos que vamos a tocar, como número 4, soporta. Número 5, no te salgas del camino. Número 6, madurez moral, emocional, espiritual. Y número 7, la meta final, la estación de término, cuando nos vayamos con el Señor, donde no habrá tristeza, ni dolor, ni enfermedad. Hebreos 12:5, voy a continuar. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, ¿cuántos hijos hay aquí? Esa exhortación es para nosotros. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué significa disciplina? Esta palabra disciplina, del griego paideia, significa tutoría, educación y entrenamiento. Por implicación, corrección disciplinaria. Pero también significa instruir. Y aquí dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Entonces quiere decir aquí que necesitamos disciplina, necesitamos instrucción, necesitamos tutoría, necesitamos formación de carácter. Y vamos a ver las dos vertientes. Disciplina como la raíz latina, que significa instruir, vayan poniendo comas, educar, capacitar, modelando así el carácter y corrigiendo lo deficiente. Repito, instruir, educar, capacitar, modelando así el carácter y corrigiendo lo deficiente. ¿Qué es educar? Modelar el carácter. Modelar el carácter no es dar negativas, y creo que Berta dio algo amplio respecto de la formación, pero vamos a hablar de la instrucción en todas las áreas. Los hijos que son pequeños, los hijos que son grandes, los que están en la adolescencia, los que están en la juventud, los hijos espirituales, los que están en la iglesia. La disciplina como instrucción y formación y modelación del carácter, y la disciplina como la corrección. ¿Qué es educar y modelar el carácter? Educar y modelar no es dar negativas. Por ejemplo, Carlitos, te he dicho que no corras. Carlitos, no brinques en el mueble. Carlitos, no rayes las paredes. Y muchas veces pensamos que dar negativas es formar. El decirle a una persona, no hagas esto, no brinques, no rayes, no pegues, no grites. Eso no es formación. Formación es decir, oye Carlitos, yo sé que se te antojan las paredes, mira qué lindas están, ¿verdad Carlitos? Están lindas, están blancas. Y yo sé que a ti se te antoja rayar porque es parte de la etapa del niño. Pero tengo una sorpresa. Tengo un cuaderno nuevo para ti.
Cuando formamos decimos, esto no es correcto, pero te voy a explicar por qué no es correcto. Porque las paredes no se hicieron para rayar, pero sí hay un lugar adecuado donde tú puedes rayar. Y ahí tú estás entrenando. Estás entrenando de una manera práctica. Entonces se le compra un cuaderno nuevo, unos crayones de colores para que Carlitos pinte, para que Carlitos dibuje. Y de pronto Martita quiere estar, Martita, de nuevo Martita, ¿verdad? O le ponemos Chole. No, seguimos con Martita, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego la Martita se le ocurre subirse al mueble, donde, brinque y brinque. A ver, ¿cuántas brincábamos en el colchón? ¿Verdad que sí? Y cuando nuestra mamá nos decía, fíjense, nosotros fuimos 12 de familia, 8 mujeres y 4 hombres. ¿Cómo se nos antojaba brincar en el colchón? Y mi mamá cuando se iba y nos advertía, no quiero que brinquen en el colchón porque van a salir los spring y les van a picar y eso ya no va a servir. Y nosotros, no, sí. Y se iba mi mamá y estábamos, casi llegábamos hacia el techo y de pronto empezaron a salir los spring. Y en la noche no podíamos dormir, amanecíamos así. Porque no recibimos la instrucción. Si le decimos a Martita, mira Martita, no es correcto que brinques en el mueble. Yo sé que tú sientes bien rico, muy agradable brincar, pero los niños tienen muchas energías. Y entonces fíjate que te compré un brincolín, donde tú puedes gastar todas tus energías. Y hay brincolines donde los departamentos son chiquitos, pero hay así chiquitos redondos, fíjense. Donde esos brincolines están ahí en un rincón y entonces se le va a antojar algo donde puede gastar todas sus energías y brincar todo lo que puede. Porque muchas veces pensamos, ¿no estás viendo que es un lugar muy chiquito? No brinques, no grites, no rayes, no veas ese programa en la televisión. ¿Por qué? Porque es malo. Eso es instrucción. No le estamos diciendo nada, no lo estamos formando. Tutoría es decir, no por esta razón. Pero ¿cuál es la solución que me das? No puedes mirar esto. Ellos empiezan a tener muchos héroes en el mundo. Hombres y mujeres que de pronto salen bailando. Y ellos empiezan a formarse sus héroes. Y ellos empiezan a querer ser como los héroes. Pero es importante hablarles de los héroes de la fe. De aquellos que conquistaron reinos. De aquellos que taparon bocas de leones. Nuestro mayor héroe, Jesucristo. Es necesario darles a los niños y proporcionarles herramientas. No es para rellenar. Las herramientas que tenemos, porque aprendemos visualmente, el niño aprende visualmente, y es importante que esas herramientas que el niño tenga, cuando empieza a observar, nunca se le van a olvidar, porque estamos hechos así, estamos diseñados así. De tal manera que por lo que entra por los ojos, entonces tú le proporcionas herramientas, obras de teatro cristianas, porque les decimos, no veas esto, pero que sí. ¿Qué herramienta les estamos dando para que los niños se edifiquen? Es necesario educar, modelar el carácter, no dando negativas, sino diciendo, no esto por esta razón, y sí esto, porque esto es lo que tú necesitas. Mis herramientas deben de estar en la Biblia. Si estoy formando, mis herramientas deben de estar en la Biblia, a través de principios. La palabra de Dios tiene autoridad. Algunos padres dicen, es que yo no tengo autoridad con mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque los tratamos de educar con la sabiduría humana. Pero si quieres tener autoridad con tus hijos, entonces debes de tener tus herramientas.
Debes de conocer la Biblia, debes de conocer la palabra para saber cómo vas a formar a los niños. Desde el momento en que el hombre cayó, todas las características que Berta estaba desarrollando, hablando de los niños desde el momento en el que nacen, cómo reaccionan. A un niño no le tienes que enseñar a hacer lo malo, ya lo sabe hacer. Nació con la naturaleza pecaminosa. Al niño necesitas enseñarle a hacer lo correcto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Un niño cuando está chiquito no va a entender cuando le dicen, cuando se porta egoísta y no quiere compartir sus galletas. Tú no le puedes decir esto es pecado, porque él no puede definir la palabra pecado. Pero sí, esta actitud que estás teniendo, esta actitud no le agrada a Dios. Ok, estas galletas son tuyas, entiendo que son tuyas, pero ¿podrías por favor, Robertito, regalarle una galleta a tu hermanita? El egoísmo es pecado, pero esa palabra no la entienden, pero sí entienden lo que no le agrada a Dios. Es una actitud que a Dios no le agrada. Entonces hay que corregir esa actitud, hay que modelar, hay que sacarlo del egoísmo. Uno, primeramente, pide perdón a Dios, porque esa actitud que estás teniendo no es una actitud buena, no es una actitud correcta. Ahí está el pecado manifiesto de egoísmo. La psicología dice es un sentimiento negativo, la Biblia dice es pecado. Pero si tú te bajas al nivel del niño, entonces tú te vas a dar cuenta que el niño necesitamos hablarle en su lenguaje, bajarnos al nivel para que entienda lo que tú le quieres decir. Berta decía cosas muy interesantes, como que el niño cuando no sabe hablar, todo lo pide llorando. Pero llega un momento en que el niño empieza a crecer y tú le dices al niño, mi amor, ya estás creciendo, ya estás pasando a otro tiempo de tu vida. Ya no es necesario que llores. Todavía está chiquito, todavía ni siquiera, no está entrando a los 2 años todavía. Todavía su lenguaje no está desarrollado, pero al principio el niño dice, porque todavía no tiene su lenguaje desarrollado. Y entonces te está señalando lo que quiere. Pero no se puede quedar el niño ahí. El niño necesita crecer, el niño necesita desarrollar su lenguaje, y para eso está el entrenamiento, y Berta lo ilustraba perfectamente. Entrenarlo, dialogar con él, hablar con él. Si es un bebé, balbucear con él, decirle frases cortas, pero frases completas, porque los niños están pequeños, están creciendo, tienen 2 años, y la mamá llega, mira hijo, te iba a decir, ¿por qué tiraste esto? Y el niño dice, ¿qué dijo? Creo que hay que educar a mamá. ¿Por qué? Porque una mamá y un papá no deben hablar deprisa. Cuando un niño tiene 3 años, el lenguaje tiene que ser con frases cortas, bien pronunciadas, para que el niño entienda cuál es la demanda. La actitud con la que decimos las cosas es importante, porque el niño también las está captando. ¿Y qué sucede si un niño en esa etapa, como decíamos, tiende a gritar, tiende a vociferar, tiende a patalear y a tirarse al piso? Necesita madurar emocionalmente. Necesita aprender que la manera de pedir las cosas no es pataleando o tirándose al piso. Porque el niño que no madura en esa etapa, de pronto se encuentra en la edad adulta gritándole a la esposa, rompiendo la vajilla. ¿Sí? Porque un niño cuando está chico y hace eso, el niño necesita saber que no es correcto lo que está haciendo, que tiene que aprender a comunicarse, que lo está haciendo de una manera negativa, que solamente es necesario hablar y pedir lo que necesita. Quiero comer, pero ya. ¿Quiere comer? Entonces le voy a decir, lo voy a entrenar para que usted sepa
todo el tiempo que se lleva para hacer unos huevitos fritos. A ver, ven chiquito, ponte en este banco y está cerca a cierta distancia. Fíjate todo el proceso, ¿eh? Vamos a contar los minutos de lo que nosotros hacemos. Entonces, agarras un blanquillo, lo quebras, le pones un poquito de sal, meneas, pones el fuego, el sartén, tienes todo a la mano, lleva su proceso. El niño tiene que saber que las cosas requieren tiempo. El esposo debe de saber que las cosas requieren tiempo. Y es necesario madurar en paciencia. Hay esposos que llegan y dicen, quiero comer, pero ya. La meta de paciencia. Y quiero decirles que aún hablando del esposo y la esposa, la manera como se dirigen uno al otro es importantísimo. Porque la Biblia dice, hablando a la mujer respete a su marido. Si la mujer le grita al esposo, es una falta de respeto. Está violando un principio. La Biblia jamás dice al varón, sujeta a tu esposa. Pero Dios le dice a la mujer, sujétate a tu esposo. Obedece a tu esposo. El sujetarse al esposo quiere decir que hay un reconocimiento del varón como la cabeza del hogar, y el gritarle al esposo es una falta de respeto. El que el esposo le grita a la esposa es una falta de respeto. Aunque el mandamiento lo da en ese momento a la mujer, y la mujer respete a su marido, y hay muchas maneras en que se falta el respeto al marido. Un marido falta el respeto a la mujer cuando es iracundo y les pide las cosas enojado, gritando, desesperado. Es una falta de respeto a Dios y a su esposa, porque Dios le da un mandamiento y le dice, y el varón ame también a su esposa. Ese es el mandamiento para el varón. Y así como la mujer debe estar sujeta al varón, también el varón debe de estar sujeto a Cristo. Todos tenemos señal de autoridad sobre nuestra cabeza, y Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Y el varón santifica a la mujer por la palabra. El varón necesita entrenar a su mujer. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos educación? Levante la mano. ¿Cuántos problemas hay? Porque somos mal educados. Porque de pronto sale la familia juntos, los hijos y la esposa, y el esposo va allá adelante. Y la esposa viene atrás con todas las mochilas. Y los niños así. Y el esposo, vienes como tortuga, ¿no? Córrele. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la amabilidad? ¿Dónde está la ternura? ¿Dónde está la comprensión? Amor de Dios. El amor se da. El amor se entrega. El amor se sacrifica. Proverbios 15:1. Esta es la respuesta bíblica cuando alguno de los dos cónyuges tiende a ser iracundo en la manera de cómo se refiere a su esposa o al esposo. La solución es la blanda respuesta, quita la ira, mas el ánimo altivo hace subir el furor. Si una persona tiene entendimiento de que está en comunión con Dios, yo prefiero ser influida por la primera parte, donde dice, la blanda respuesta quita la ira. Si el esposo llega muy enojado, mujer, ¿a qué horas me vas a dar de comer? Y luego la esposa, ahorita, mi amor, ¿cómo estás?
¿Estás cansado? Déjame mirarte a los ojos. Déjame decirte que estoy tan agradecida por el trabajo, el esfuerzo que tú haces por traer el pan. Quiero bendecirte. Y el esposo le cayó como un balde de agua. Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, dice Romanos, ¿verdad? Cuando la mujer entonces usa una palabra blanda, en el original quiere decir suave, porque el hombre se va, pero la mujer se queda en casa creando el medio ambiente. Salmo 127:1 dice: si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Se tiene que preparar el medio ambiente. Un corazón armonioso con Dios, en relación con Dios, dejar que la palabra de Dios influya mi vida, porque el trabajo y el cansancio es mal consejero. De pronto empezamos a reaccionar como no queremos, y es importante buscar esos tiempos con el Señor, esos tiempos donde vamos a estar en su presencia, esos tiempos donde su presencia va a hermosear nuestro rostro, esos tiempos donde su palabra se vuelve viva, donde su palabra se refleja en nuestra vida como en un espejo y nos dice nuestra verdadera condición. Y cuando nos miramos en el espejo de la palabra, el espejo no miente. El espejo jamás te va a hablar de las terceras personas. Cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, como dice Santiago, reflejamos nuestro rostro. Y el espejo va a hablar con nosotros, y la palabra de Dios va a hablar con nosotros, y nos va a hablar de aquellas áreas que nosotros tenemos que entregarle a Dios, en las áreas que nosotros tenemos que trabajar. Y entonces la esposa empieza a reflexionar: ay, es tiempo que va a regresar mi esposo. Entonces necesito bañarme, necesito orar un momento, estar tranquila, necesito recibirlo en amor, necesito mostrarme agradecida. ¿Se fijan? Estoy amarrando todos los puntos que Dios nos ha hablado en todo este tiempo. Se necesita a Dios y la sabiduría de Dios para construir un hogar. El matrimonio se hace cada día, cada día, cada día. Y tenemos todas las herramientas para hacer el matrimonio, llevar la familia. Así es que es importante que cuando haya una disciplina, que cuando haya una instrucción, sea con dominio propio. Dominio propio es lo contrario de la ira. Dominio propio es lo contrario de la ira. Y según Gálatas capítulo 5, verso 23, nos habla del fruto del Espíritu, y la templanza tiene que ver con el dominio propio. Gálatas 5:23 dice, vamos a leer desde el 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza, del griego eucrates, que significa fuerte en una cosa, controlado. Una persona que tiene dominio propio es una persona fuerte, controlada. A veces dicen: no, es que este tiene el carácter bien fuerte. No, tiene el carácter más débil, porque el carácter fuerte es una persona que sabe dominarse, que sabe tener control de sus pensamientos. Es una persona que no responde antes de haber pensado lo que va a decir. Santiago 1:19 nos da la solución bíblica. Si queremos ser controlados, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona que se domina piensa antes de hablar.
Es una persona que tarda para opinar. Y es una persona que tarda para airarse. Hay algunos que preguntan algo, dime, contéstame, no seas maleducado. No, soy bíblico. No soy maleducado, soy bíblico. Deja que ponga a trabajar la materia gris. Deja que piense, que medite bien sobre lo que voy a contestar. Porque primero necesito pensar. Hay decisiones que vamos a tomar en nuestra vida que van a establecer el rumbo de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro futuro, de nuestro destino, y no podemos contestar inmediatamente. Como ministros no podemos decidir con nuestra sabiduría humana. Necesitamos pensar en la razón bíblica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué sustento bíblico le vamos a dar para solucionar un problema? Hay ministros que dicen, es que la gente no me respeta. La autoridad no la da la palabra de Dios. Mi hijo no me respeta. La autoridad me la da la palabra de Dios. Mi meta es Cristo. Yo no quiero correr la carrera sin Cristo. Quiero correr fijando mis ojos en Cristo. Quiero que de Cristo parta las soluciones en mi vida. La formación de mi familia, el trabajo en el ministerio, que partan de Cristo, que partan de sus principios. Así es que es importante identificar el área. Cuando hay un problema, como número uno, hay que identificar el área. O sea, ¿qué está pasando? Hay algunos que identifican el área. Híjole, no, hay mucha agresividad en mi familia. Y entonces, pues yo ya fui y oré a Dios, pero como yo no siento que Dios me escuche, pues entonces ya hice la cita con la psicóloga o con el psiquiatra. Mira, con una pastillita no vas a solucionar nada. Con dormirte no vas a solucionar nada. Con desesperarte no vas a solucionar nada. La Biblia tiene la razón. La Biblia tiene la solución. Los psicólogos estudian y se preparan en su sabiduría humana, entendiendo un poco el comportamiento humano conforme a la naturaleza caída, pero ellos ejercen su carrera de la puerta para afuera. La familia en Cristo debe de ser regida por la palabra de Dios. Debe de ser formada por la palabra de Dios, instruida por la palabra de Dios. Debe de ser educada por la palabra de Dios, por los principios de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Y estos principios que yo les voy a comentar, pocos los practican en casa. Porque hay una mentalidad de que yo tengo hijos, pero pocos son padres. Hay algunos que tienen hijos, pero los que son padres se dedican a la formación. ¿Por qué creen que hay mucho matriarcado? ¿Saben por qué? Porque aunque la Biblia dice que la mujer debe ser cuidadosa de la casa y de los hijos, la participación del varón es poca en relación a la formación, educación y entrenamiento que deben de dar a los hijos en casa. Los padres son los que afirman. Bien, ¿lo tiene? Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, o sea, para que respetes a Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y nosotros hablamos con los hijos y debemos de decirles: hijos, solamente hay un solo Dios. No, mamá, pero dicen en la escuela las filosofías que hay muchos dioses. Sí, pero ven, quiero que tú leas conmigo en la Biblia qué dice la palabra de Dios. A ver, te sientas con él. Si es varón, que el varón lo tome. Ven, hijo, siéntate. ¿Qué dice aquí? A ver, léelo tú. Dice que Jehová uno es. Hay un solo Dios verdadero. Ciertamente hay muchas filosofías, hay muchos dioses y muchos señores. Es más, muchos se hacen dioses a sí mismos. Pero la Biblia dice que Dios es uno. Y estás sembrando, estás entrenando espiritualmente. Necesitamos enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. Amar su palabra, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El padre empieza a hablar con los hijos y decirle: oye, hijito, hijita, pregúntate si tu corazón le pertenece a Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios y quiero que tú leas conmigo. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y sabes por qué lo debes amar? Porque fíjate, Dios es antes de todas las cosas. Antes que el mundo fuera, Dios existía. Dios es grande y poderoso. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios no es parte de la creación. Dios es el creador de todas las cosas. Despertar en la persona de Dios admiración. Dios es más inteligente que cualquier hombre. Ves a tus maestros en la escuela, a lo mejor tú los respetas y los admiras, pero quiero decirte, la sabiduría y la inteligencia que Dios tiene es mucho más alta que la sabiduría de cualquier hombre. No se asemeja, porque por su palabra se hicieron los cielos y la tierra. Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y entregarle voluntariamente nuestro corazón. Enseñarles que no debe haber nada en primer lugar en el corazón. Deuteronomio 6:6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Esta palabra camino, del hebreo derek, ahí dice camino como pisado. Curso de la vida o modo de acción. Camino, carrera, conducir, conducta. Camino como pisado, habla también del ejemplo. Estás enseñándole al hijo a caminar y que lo que tú le estás enseñando con la palabra de Dios sea congruente con la conducta, que sea congruente con el efecto. Tú vas caminando y dice camino pisado porque vas dejando las huellas. Y detrás de esas huellas vienen detrás los hijos. Vengan ustedes dos y rápidamente, Adi y tu hija. Las dos están entrenándose ahorita en el pandero, ¿verdad? Y están aprendiendo muchos versículos bíblicos. Y entonces, bueno, va a pesar mucho el ejemplo de ti para tu hija. Ponte adelante y tú atrás. Tú vas caminando y tú vas pisando sobre ese caminar. Está refiriéndose a que el padre debe de ser un ejemplo y el hijo va pisando sobre el ejemplo de los padres. Si el ejemplo fuera contrario, un hijo se dañaría, porque sería una contradicción de lo que nosotros decimos a lo que nosotros hacemos. Gracias. Gracias.
Repetirás la palabra de Dios a tus hijos. Hazlo de una manera sabia, inteligente. Procura tener una relación de amor. Tenemos la oportunidad de sembrar la palabra de Dios de una manera natural y sencilla. Juan 15, 14 y 15. Tenemos el ejemplo de Jesús. Juan 15, 14. Y dice así: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Juan 15, 15. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay que cuidar que no se rompa la relación. Cuando hay una relación de amor y de amistad, es fácil sembrar. Porque quizás tú estás oyendo los principios y tú dices: ¿qué pasa? Yo no puedo sembrar en el corazón de mi hijo o de mi hija. Hay una barrera. ¿Por qué? No hay relación. Si nosotros tratamos de sembrar y la relación está rota, la palabra de Dios no va a penetrar en el corazón del muchacho. Necesitamos buscar la relación no de siervos, sino de amigos. Porque de pronto nos encontramos como padres que pensamos que estamos formando. Y haz esto y haz aquello y cumple con tareas y no dejes esto tirado y haz aquello. Pero no hay una relación de amor y de afecto. Una relación en la que muchas veces cada paso y cada caminar, mientras vas a la escuela y hay una relación que no se ha roto, entonces es fácil que el joven de pronto empiece a abrir su corazón en ese tiempo que vas en el camino, cuando los llevas a la escuela. Y te dicen: oye mamá, déjame contarte. Fíjate que Robertito me está diciendo que si no quiero yo experimentar con una droga. Que no me voy a drogar, que nada más la pruebe para saber. Y entonces el padre o la madre le dice al niño: oye mi amor, ¿y tú qué le contestaste? Pues yo la verdad no sé. ¿Tú entiendes un poquito qué viene siendo una droga? Fíjate que eso no se hizo ni se diseñó para que el ser humano lo gustara sin recibir un daño. Si tú pruebas esa droga, trae unas sustancias que de pronto, cuando tú las quieras dejar, ya no las vas a poder dejar. Y todas esas sustancias van a empezar a dañar tu cerebro. Van a empezar a secar las neuronas. Y empiezas a hacerle reflexionar. Eso es entrenamiento. Los estás entrenando, los estás formando, le estás diciendo por qué no deben de hacer algo, por qué sí deben de hacer algo. La Biblia dice: somos templo del Espíritu Santo y debemos de mantener nuestro cuerpo sano. Nosotros no necesitamos vino, no necesitamos droga para sentirnos bien, no necesitamos un cigarro para sentirnos grandes, inteligentes. Somos grandes porque somos hijos de Dios. Valemos la sangre de Cristo. Somos parte de una gran familia, la familia de Dios. Y yo no necesito sentirme contento tomándome una droga, porque entonces iría en contra de la imagen de Dios. Imagínate, ¿te has puesto a pensar cuando una persona se emborracha? ¿Cómo se ve? Es la única manera que muchos borrachos se atreven a hablar o mostrar cariño. Otros, agresividad. Pero tenemos que empezar a entrenar. Tenemos que enseñar. Y eso es dar tutoría.
Estamos instruyendo, estamos formando. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué consecuencias tendrías? Y aquella joven que dice, jovencita, adolescente, 11 años, 12 años, ay mami, ¿cómo se me antoja darle un beso a mi compañerito? Y la niña inocentemente dice, ¿qué se siente, mamá? Y entonces la mamá, en lugar de escandalizarse, dice, ay hija, dar un beso se siente muy bonito siempre y cuando el beso se lo des a una persona que verdaderamente tú amas y que va a ser la persona que va a vivir contigo toda la vida. Yo estoy segura que cuando estoy diciendo esto, muchos están pensando, ¡qué anticuado! Ahora dile a tu compañero, ¿eres cristiano? Porque no nos vamos a asemejar al mundo, ¿verdad? A los rudimentos del mundo, a los pensamientos del mundo. Sino, ¿qué dice Dios? Si tú te escandalizas porque tu hija adolescente de pronto te pregunta ¿qué pasa con el sexo? Y tú, en lugar de explicarle, la regañas y le dices, cállate, no quiero que hables estos temas jamás. ¿Sabes qué estás haciendo? Que ellos empiecen a buscar información en otros lados y se empiecen a documentar de una manera equivocada. Pero la madre debe de decir, dar un beso se siente muy bonito, pero para todo hay un tiempo. Hay un tiempo como cuando plantas una florecita, plantas una semillita y de pronto esa semillita va creciendo y se va haciendo una planta y luego se hace una flor, y si te fijas, esa flor, si tú la forzas para abrirla, la vas a dañar. Es lo mismo. Los hijos adolescentes deben de tener sus mejores amigos en sus papás. Tenemos que luchar para que no esté bloqueada la relación entre padres e hijos. De pronto, los padres no se dan cuenta que los hijos ya crecieron, ya rebasaron su cintura, y ven al joven, adolescente, pero grandote. De tal manera que el hijo empieza a resistirse a la autoridad porque los papás todavía quieren tratarlos como niños. Y los padres tienen que ser tan sabios para saber ¿cuándo es que ellos quieren que los trates como chiquitos? ¿Y cuándo es cuando necesitan ser tratados como un hombre o como una mujer? Tenemos que ser tan sabios para saber cómo hacernos a la derecha y a la izquierda cuando sea necesario, para poder ayudarlos, para poder formarlos. Y entonces el niño se empieza a enojar porque la falta de sabiduría es, y no te unas en yugo desigual, y si te haces ese muchacho que no es cristiano, hasta ahí llegaste, y entonces, como está bloqueada la comunicación, entonces empieza una relación con alguien que no es cristiano, y de pronto empieza a tener las consecuencias porque no hay una cobertura de los papás. Los padres deben de explicar por qué sí y por qué no. ¿Qué consecuencias pudiera haber si un hijo o una hija? Porque fíjense, nuestros hijos, por el hecho de nacer en hogares cristianos, no son cristianos. ¿Estamos conscientes de eso? Tenemos que darnos a la tarea de sembrar la palabra de Dios, de decirles que es una decisión que ellos deben de tomar, el nacer de nuevo. Es una decisión. Cambiar de vida es una decisión. Arrepentirse de sus pecados para que Dios haga un cambio transformador en la vida del joven. Pero no se le puede forzar. Entonces se le tiene que decir, Dios nunca forzó. De todos tus árboles puedes comer, pero de este no. Y estoy segura que Dios estaba ahí cuando Eva fue a tomar del árbol prohibido. Y nunca le dijo, no, no, no.
no comas. Le dejó para que ejerciera su voluntad. Pero se le explicó, esto sí, esto no. Muchas veces nosotros como padres queremos evitarles el dolor, pero ellos tienen que caminar en sus propios zapatos. Tenemos que instruirlos en la palabra de Dios y dejarlos a la obra del Espíritu Santo, porque cuando son niños tú los cuidas y tú los proteges, pero cuando se van a la escuela, lo único que los va a sostener es Dios y su palabra, Dios y los principios que tú sembraste, si es que los sembraste. La educación se da en casa. Los tutores empiezan en casa. Los padres tienen que formar a sus hijos en casa. Los padres se tienen que capacitar. Por eso ustedes se dan cuenta que hay todo tipo de herramientas, porque esas herramientas son para padres antes que para maestros. Padres en que conozcan a sus hijos cuáles son las etapas en las que van pasando, cómo formarlos, cómo educarlos, cómo entrenarlos. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, el amigo sí. Si hay una relación de amor, hay que cuidar esa relación, que no se bloquee. Si el hijo está enojado, entonces invítalo a tomar un té, un helado, y decir, oye mi amor, fíjate que siempre te noto enojado. A ver, dime, ¿qué pasa? Yo sí quisiera saber, créeme que estoy dispuesto a corregir actitudes o comportamientos que yo tenga que no te están ayudando. Y entonces el hijo dice, ¿de veras, papá? Sí, hijo. Y entonces el hijo dice, ay, papá, es que no me gusta que me trates como niño, ya crecí. Me dices, te digo, ¿me dejas ir con mi amigo a tomar un helado? Sí, son las 6, a las 6:30 te quiero aquí. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Confía en tus hijos, enséñales, dale libertad, no libertinaje, libertad. Pero hay algunos jóvenes que dicen, yo no soy cristiano, pero piensan que porque no son cristianos entonces se van a romper todas las barreras, las leyes de protección, y no es así. Los padres deben de decir a los hijos, está bien, tú no quieres ahorita nada con el Señor, voy a respetar tu libertad, pero quiero decirte que Dios hizo leyes y reglas. Dios hizo el mar y le puso límite para que no se saliera, ¿cierto? A menos que Él quiera. Cuando permite un terremoto o un maremoto, es porque Dios quiso. Pero Dios puso leyes y le puso límites. Y si el joven está en casa y no es cristiano, pero el joven quiere llegar o la joven quiere llegar a las 3 de la mañana, no, mi vida. Hay límites. La ética moral dice que tú debes estar a esta hora, lo adecuado, en casa. No, es que yo quiero llegar a las 3 de la mañana, está bien, no hay problema. Pero si tú no respetas las reglas que yo te estoy dando aquí, tú no puedes estar aquí. Cuando el hijo pródigo se fue, el padre no lo detuvo ni lo buscó. Y a veces la formación de los hijos lo retrasamos porque somos más buenos que Dios. Porque Dios quiere poner su mano y Dios quiere poner su corrección, que es el siguiente punto en el cual ya se convierte en corrección la palabra disciplina. Hijo mío, 12:5, no menosprecies la corrección, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Diga conmigo, reprendido. No te desanimes. Y aquí es donde viene nuestra meta. Soporta. Soporta.
Si un hijo es disciplinado, escúchame bien, esto es clave. Si un hijo es disciplinado y entiende por qué se le disciplinó y entiende el bien y el beneficio de la disciplina, ¿sabes qué va a pasar? Va a despertar a la imagen de Dios. Si un miembro en la congregación es disciplinado y tú le explicas por qué se le disciplinó, cómo funciona la disciplina, qué se espera de él, cuáles son las tareas correspondientes a seguir en esa disciplina, ¿sabes qué va a suceder? Va a despertar en gloria. Se va a salvar una persona. Un hijo va a madurar. Un miembro de la congregación va a crecer. Porque estamos hablando de crecimiento. Por eso dice, soporta. Fíjate lo que dice ahí. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Cuál es la esencia de la disciplina? O la motivación de la disciplina. El amor. Quiero decirte que ningún padre, o sea, el padre que es nacido de Dios, la motivación por la cual aplica la disciplina debe ser el amor. Porque te amo, te disciplino. Quiero que madures, que seas un hombre y una mujer de provecho, que seas persistente en tu estudio, pero te voy a apoyar. Te voy a supervisar tus tareas. Voy a cuidar tus amistades. Tutoría, entrenamiento. La esencia de la disciplina es el amor. Si Dios nos ama, Dios nos lo va a mostrar a través de trato y de corrección. Porque el Señor al que ama, disciplina. Fíjate lo que dice, ¿de quién viene la disciplina? Del Señor. Si el hijo no sabe que la disciplina viene de parte del Señor, se va a amargar contra ti. El deber del padre es decir, el Señor al que ama, disciplina. Amor, Dios te ama. Por eso Dios está permitiendo situaciones, por eso Dios te está tratando, por eso Dios te está disciplinando. Dios quiere formar tu carácter. Y dice también, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué significa azotar? Del griego mastigó. Significa flagelar, literalmente o figurativamente, azotar. Si desobedecemos, Él nos azota y permite la disciplina para corregirnos. A los hijos no les gusta esa palabra, azotar. Sobre todo cuando son chicos y todavía se les disciplina con vara. Se les hace fuertísimo, incluso a los niños más chiquitos. Yo recuerdo a mis hijos cuando los disciplinaba con vara, como traían el pañalote, se empezaban a reír porque no les dolía. Entonces les decía, ajá, ya lo capté. Pero procuraba hacer la vara de la corrección, como dice la palabra, para que sepan que es Dios quien da la disciplina y que con la varita se aplica. Pero no se aplica la disciplina para destruirlos. Lo castigarás con vara y no morirá, dice Proverbios. Sino que la disciplina debe ser en amor. Con amor. Y de pronto se encuentra que el niño ya creció y todavía necesita disciplina física, pero el niño se está burlando de los papás y empieza a correr por todos lados. Y la mamá por acá, que vente, que espérate, que te voy a agarrar. Entonces los papás deben de decir, Teresita, te quiero pedir un favor. Necesito que vengas, voy a estar aquí. Voy a aplicar disciplina en tu trasero. Sí, tienes que comunicarte, ¿no es cierto? Pero ahí está, grita y grita desaforada la mamá y el papá cristiano. Nosotros necesitamos entrenamiento para aplicar la disciplina. Teresita, ven por favor.
necesito que vengas aquí. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú dejas de dar vueltas y dejas de estar ahí con esa actitud, yo te pensaba dar 3. Te voy a dar 2 si obedeces. Y se pone a pensar Teresita, creo que me conviene. Entonces dice Teresita, ¿de verdad, mamá, no me vas a dar, pero no me vas a dar muy fuerte? Ahí dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, lo necesario. Ajá, a mí me hicieron eso mis niños, pero les hablé y entendieron. Vinieron, agarraba el pañal, despegaba y órale. Pero hay algunos que dicen, yo soy hijo de Dios y estoy entrenando y educando, pero me enojo tanto que agarro lo primero que me encuentro y vámonos. ¿Eso es de Dios? No, lo castigarás con vara y no morirá, lo castigarás en el lugar adecuado. Pero llega el momento en que el hijo crece y no lo puedes disciplinar con vara, porque ya superó tu cintura y porque el hijo le hace, ¿me pegas? Y entonces el padre sabio dice, hijito, tú no necesitas que te golpee. Tú eres inteligente, o Dios no te dio una inteligencia. Sí, papá. Bueno, entonces vamos a pensar, ¿qué te parece? Vamos a razonar. Vamos a estar en acuerdo, porque mancharnos juntos si no estuvieran de acuerdo. Mira, vamos a tener acuerdos, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, tener un carácter equilibrado, equitativo, justo. Eso es lo que es la justicia, dikaiosune. Un carácter equilibrado de tal manera que ni tú ni yo. O sea, los principios correctos y adecuados para que el hijo no se sienta contrariado, pero que se le dé libertad. Libertad para ser, para vivir, confianza en la persona. Y aguántenme tantito porque estos principios que yo voy a aplicar van a ser ministeriales también. Dice Hebreos 12:7, si soportas la disciplina, aquí encontramos, si soportas, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué significa soportar? Esta palabra es muy clave, escuche. Soportar quiere decir quedarse bajo, detrás, permanecer, quedarse, figurativamente resistir, soportar las pruebas, perseverar, sufrido. ¿Cuál es su voluntad en la disciplina? Soportar las pruebas. Cuando una persona en la iglesia está siendo disciplinada y rebasó los límites, porque en todo ministerio tiene que haber funciones y reglas. Nadie sabe que está violando las reglas si no sabe cuáles son las reglas. A veces en casa no hay reglas. A veces en los ministerios no hay reglas. Y empezamos a caer en quejas. Y porque lo hizo, y porque llegó tarde, y porque esto, y se vuelve un problema. En lugar de ser un pedacito del cielo en el hogar, es un infierno. Y tú dices, yo soy del cielo, pero ¿cómo esto es un infierno? Depende de nosotros. Los hijos deben de saber que hay funciones y hay reglas. ¿Cuáles son sus funciones en casa de los hijos? ¿Cuáles son las reglas? En la iglesia, los miembros de la iglesia necesitan saber cuáles son las funciones y cuáles son las reglas. Para que si se transgreden las reglas y se aplica la disciplina, y dependiendo del tipo de situación se aplica la disciplina, entonces se le debe de decir a la persona, mira, esto es lo que implica la disciplina, ahorita tú no vas a poder ministrar porque pecó.
Y Dios dice que nosotros debemos de ser santos para poder ministrar. Así es que ahorita vas a estar en un trato de parte del Señor. Y quiero decirte que esta disciplina viene de parte de Dios. ¿Sí? Esta disciplina viene de parte de Dios. No me veas a mí, mira a Dios. No te amargues contra mí, porque la disciplina viene de parte de Dios. Y esto Dios lo respalda. ¿Pero qué voy a hacer? ¿No puedo venir? No, sí, que quede claro. Tú vas a venir, tú vas a estar aquí, tú vas a estar en las clases, pero no vas a poder ministrar. Se te va a dejar tarea práctica en la cual, a través de la palabra, vas a empezar a santificar esas áreas en las cuales tú fallaste. Vamos a estar viendo tu vida, tu comportamiento. Vamos a ver que tú seas fiel al venir, al hacer las tareas, que tu actitud es respetuosa, humilde y sencilla. Otro de los puntos que vamos a considerar en la disciplina es que lo que nosotros estamos tratando contigo como ministros es entre tú y nosotros. Si alguien viene a ti y te pregunta, ¿por qué te disciplinaron? Tú debes de ser discreto, tienes que pasar la prueba de la discreción y decir, es una disciplina entre Dios, el liderazgo y yo. Ellos saben de qué se trata y ellos están restaurándome. Si algo quieres saber, pregunta al liderazgo. Si una persona quiere ser restaurada y está siendo disciplinada por parte del Señor, pero Dios usa personas, Dios usa a los ministros para disciplinar, y Dios le dice, soporta. ¿Quieres despertar en gloria? ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres pasar a otro nivel? Soporta. Quédate bajo, estar sujeto. No es más importante ministrar, es importante tu corazón. Es importante llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Madurar, estar completos. ¿Sí? Esa es nuestra meta. Madurar. La meta final es la estación de término. Es cuando ya nos vamos a encontrar con el Señor. A lo mejor al ratito nos morimos y nos vamos con el Señor, y esa es la meta final, la estación de término. Pero mientras que estemos aquí en la tierra es madurar en carácter, dar fruto, llevar mucho fruto. Tenemos el frutito, mira, ya entendí. Porque hay algunos que mientras que están pasando en la disciplina en las iglesias, se amargan. Porque los líderes no son los sabios como para entrenar. Y de pronto peca y lo rezagan y lo dejan a un lado. Y la persona se siente mal, se siente incómoda. No sabe cuáles son sus límites, no sabe cuáles son sus parámetros, no sabe si verdaderamente está siendo restaurado o está siendo menospreciado. Los padres espirituales, los tutores deben de decir, esta es la razón por la que tú estás siendo disciplinado. Esperamos de ti arrepentimiento. Esperamos en ti cambio. Queremos restaurarte. Ese es el fin de la disciplina, la restauración. Que sea conforme a la imagen de Dios. Pero es necesario pasar todo ese proceso. Y muchas veces nosotros le decimos, Señor, yo quiero crecer. Pero no nos damos cuenta que le estamos diciendo, Señor, permite las pruebas. Y Dios no nos quiere dejar en el mismo nivel. Dios quiere que fijemos nuestros ojos en Cristo. Dios quiere que entendamos que cuando Dios disciplina es porque nos ama. Y cuando un hijo falla, mirarlo a los ojos y decir, te amo, quiero lo mejor para ti. No estoy de acuerdo con tu comportamiento, pero te amo. Y yo espero que con esta disciplina que se está aplicando, de verdad, tu vida cambie, tu vida madure, tu vida se transforme a la imagen de Dios. Pero quiero decirte que por amor voy a estar aquí, cerca, para darte consejo, para orar, para ponerte límite. Y espero
que acates todos los lineamientos para que seas levantado, para que seas restaurado, para que el Señor te pase a otro nivel. Es exactamente con el miembro en la iglesia. Vosotros que sois espirituales, restaurad con el espíritu de mansedumbre, no sea también que nosotros seamos tentados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, unos segundos nada más. Yo sé que usted tiene prisa. Vamos subiendo, por favor. Mientras oramos, vayan subiendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú eres nuestra meta en todo. Tú eres nuestro ejemplo, tú eres nuestro modelo. Y sabemos que necesitamos correr la carrera con paciencia, fijando los ojos en ti, el autor y el consumador de la fe. Sí, Señor. Y mi Señor, ayúdanos. Ayúdanos como padres, como madres de familia, para formar, para educar, para modelar el carácter, para verdaderamente estar entrenando a nuestros hijos, explicándoles, estorbándoles, estableciendo claramente los límites para la formación. Sí, Señor. Sí, Señor. Y te quiero decir que si no pasaste la prueba y tú como hijo de Dios fuiste tratado, fuiste disciplinado, no fijes tus ojos en el hombre, fíjalos en el Señor, porque Dios te ama y Dios quiere levantarte, Dios quiere pasarte a otro nivel. Bendice y perdona a tus pastores. Ora por ellos para que Dios les dé sabiduría para cómo llevar la obra. Oremos unos por otros para que como padres podamos cumplir el propósito de ser entrenadores, educadores, formadores. Señor, que otros no tomen nuestro lugar. Que seamos nosotros como padres los que estemos entrenando a nuestros hijos, dirigiéndolos, enseñándoles sobre los temas importantes que son los que van a trascender en su propia vida, en su futuro. Queremos crecer y madurar, y gracias, Señor, gracias por todas las pruebas que tú permites en nuestras vidas. Sabemos que vamos corriendo la carrera y queremos hacerlo legítimamente. Queremos respetar las reglas, esos principios que tú estableciste en la iglesia y en la familia. Señor, el peso que tú nos has dado como padres y formadores es un peso de gloria que nadie puede ocupar. Señor, que nuestros hijos sean para tu gloria y para tu honra. Que nuestros hijos conquisten las puertas de nuestros enemigos. Señor, danos sabiduría para guiarlos. Danos sabiduría para entrenarlos. Señor, que ellos puedan caminar por ese camino pisado, por el ejemplo, que tenga la fuerza. Y mi Señor, que podamos tener una relación de amor, esa gran oportunidad para sembrar semillas en el corazón de nuestros hijos. Señor, así te damos todo honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas, en este tiempo en el cual tú nos has alimentado, nos has instruido, nos has enseñado, mi Dios. Y aún has mostrado, Señor, las áreas deficientes que cada uno tenemos, pero los ponemos en tus manos, Señor. Y gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia en nuestra formación. Sí, Señor, te agradecemos.